Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este Palacio Municipal. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la mesa itinerante de Calimaya, la cual vamos a poder escuchar los trabajos de los 4 investigadores a quienes agradezco mucho su presencia aquí este día. Vamos a hacer una alteración al programa y vamos a comenzar con la exposición de la doctora María Teresa Jarquín. La doctora María Teresa Jarquín es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, doctoranda en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y doctoranda en Historia de México por el Colegio de México. Es fundadora del Colegio Mexiquense, ha obtenido distintos premios y reconocimientos, ha publicado varios libros con el sello de Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, el Colegio Mexiquense y el Fondo Editorial del Estado de México. Actualmente es coordinadora del seminario Santos, Devociones y Identidades, que ha tenido mucho éxito y que también pueden seguir en las redes sociales del Colegio Mexiquense. Y nos va a exponer el trabajo El escudo de armas de los condes de Calimaya. Muchas gracias, doctora, y adelante. Gracias a los que vienen por gusto. Espero no aburrirlos y ojalá y podamos ver el PowerPoint, porque una de las cosas más importantes es ver la forma del escudo y todo lo referente al escudo. Agradezco mucho a la doctora Karen Ivette Mejía Torres el que me haya invitado a venir a Calimaya. Le tengo un cariño especial a Calimaya por varias cosas. Estuve durante muchos años trabajando, éramos 4 personas, tenía auxiliares en aquella época y veníamos al archivo del convento, peleando con el cura de ese momento, no voy a decir su nombre para que ya no está aquí por suerte, pero no me quería abrir y cosas así. Y el resultado de esa estancia de algún tiempo fue un catálogo que por ahí se está vendiendo sobre el archivo. Incluso estaba yo comentando hace un momento que se quedó una parte que tengo de los libros, el archivo de la iglesia de Calimaya tiene unos libros muy antiguos que ojalá y los pudiéramos publicar para que no se los vaya a llevar algún padrecito que diga, ay, qué bonitos libros, y se los lleva, ¿verdad? Entonces sería bueno tener un pequeño folleto, no digo un libro muy grande, un pequeño folleto, donde se pueden poner eso para que tengan ustedes aquí en Calimaya el acervo de ellos. Bueno, me va a tocar hablar de uno de mis personajes favoritos. Y digo favoritos porque es un conde. Publiqué también un libro grande que si alguien lo tiene, guárdelo, porque ya no hay. Ya muchos investigadores, incluso del Colegio de México, lo quieren tener, se llaman Los Condes de Calimaya. Una institución condal, creo que se llama el libro. Y tuvo mucho éxito porque se publicaron 500 y ya están agotados. Así es de que guárdenlo con mucho cuidado, sobre todo los habitantes y la gente joven de aquí. Me va a tocar hablar sobre el escudo de armas del conde de Calimaya. El escudo, la presente ponencia tiene como objetivo analizar la naturaleza y el proyecto que tuvieron los escudos de armas en la sociedad novohispana y especialmente el otorgado al licenciado Juan Gutiérrez Altamirano. Su origen debe buscarse en Oriente y fueron los cruzados quienes la introdujeron en Europa. Esta práctica tuvo un fuerte arraigo entre los conquistadores hispanos y por el clero. Ya sea que estos blasones fueran ganados por méritos propios de las personas o por sus familiares. Estos escudos se daban por una cédula real. Y yo siempre me he preguntado desde que los conocí, ¿qué es la heráldica? ¿Cuál es la composición de un blasón o escudo de armas? ¿Quiénes eran los nobles o los que la corona privilegiaron como un escudo de armas? ¿Qué sabemos sobre el escudo de armas otorgado a Juan Gutiérrez Altamirano? Con estas preguntas armé mi ponencia y
Y esto de la heráldica, muchos de ustedes tienen apellidos de origen castellano y los pueden buscar en internet. Hay algunos apellidos, por ejemplo, el mío no aparece porque el mío es de origen, pues no sé, ha de haber sido algún soldado de Hernán Cortés que lo trajeron para acá, mi antepasado, a Oaxaca. Es Jarquín, porque es con, acuérdense ustedes, son estos apellidos árabes, de Almohada, Jarquín, Jardín, todas estas cosas. Así es de que, pero su heráldica ustedes sí la pueden buscar ahí. Y cuando está en la plaza esta de Metepec que venden, luego se ponen, y algunas personas hasta se compran su escudo y luego lo ponen en su casa y lo presumen, ¿no es cierto? Bueno, la heráldica es una ciencia conocida como heroica o el arte del blasón, en cuyos cometidos son dos. Primero, el estudio de las consideraciones, descripciones y formales de los blasones y las motivaciones humanas respecto al uso de las armerías y su inserción en sociedades de distintas épocas y países. Los estudiosos contemporáneos de esta ciencia la han clasificado de la siguiente manera. Hay heráldica gentilicia, que se refiere a individuos, familias o linajes; heráldica cívica, enfocada en territorios, que se puede dividir en nacional, provincial o local; heráldica corporativa, destinada a entidades públicas o privadas como asociaciones profesionales, clubes, sindicatos y más; heráldica eclesiástica, para personas, instituciones o jerarcas de la Iglesia; heráldica militar, que se refiere a individuos, instituciones o cuerpos militares; y heráldica industrial, destinada a marcas o productos de empresas. Por lo anterior, yo diría que conviene asegurar que el arte del blasón fue de las primeras cosas que debía saber un caballero. Y ahora me remonto al siglo XVI. A lo largo de la historia, varios imperios, reinos soberanos y repúblicas han diseñado sus propias armas y les han colocado algunas imágenes y signos con alto grado simbólico. Durante el siglo X, los jeroglíficos, emblemas y caracteres personales se convirtieron en señales de honor, nobleza. Un escritor, Valero y de Eugenio, postulan que 2 siglos después estos símbolos comenzaron a heredarse con el objeto de conservar el recuerdo de la procedencia de un origen común. El blasón, junto con el apellido, se convirtieron en el elemento identitario de un linaje. ¿Cuál es la composición de los blasones? Y vamos a pasar a hablar de ellos. Para comprender la composición de dichos blasones de armas, primero debemos mencionar que todo escudo contiene esmaltes y figuras o piezas heráldicas que son elementos claves que constituyen. Generalmente, para su lectura, se dividen en 9 campos, de los cuales el más importante es el del punto del centro, llamado también corazón o abismo, partiendo de la derecha del blasón hacia la izquierda. Todos los escudos, aquí vienen unos escudos que bueno, ¿cómo se dividen? Todos los escudos están timbrados, lo que significa que se colocan sobre ellos insignias que permitan distinguir los grados de nobleza, los campos, los lambrequines, las coronas y divisas, los sombreros, los atributos eclesiásticos. Indican las jerarquías de las personas, las coronas que ocupan el primer puesto entre todos los adornos del escudo, el casco o yelmo que manifiesta la posición y el título de cada gentil hombre, la cimera, que es un adorno que se encuentra en la parte superior del casco, y llamas tenantes, las figuras humanas que sostienen un escudo y soportan los animales que hacen el mismo oficio.
el grito de guerra que se haya colocado en la cimera, y las divisas están en un listón en la parte inferior del escudo. Cada país tuvo como signo distintivo un blasón en forma diferente. Aquí en México pues, no tenemos no tenemos reinos ni nada por el estilo, pero sí tenemos municipios. El municipio de Calimaya debe de tener su propio escudo o blasón. ¿Quiénes eran? Yo siempre me pregunto, y cada país tiene forma diferente, ahí les muestro algunos. Unos terminan redonditos, otros están planos, otros son triangulares, o sea, cada blasón es diferente. ¿Quiénes eran los nobles a los que la corona privilegió con un escudo de armas? Pues aquí les muestro en esta imagen algunos de los grandes personajes que sí se les dio un blasón o un escudo de armas. El historiador Maurice Ken ha señalado, el lenguaje de la heráldica era un lenguaje del honor, no solo en su sentido genealógico, sino también en su sentido ético. Así es de que si ustedes son honorables, busquen su escudo. Estos blasones, según su apellido, estos blasones se ligan al linaje de la familia, en donde la idea era que el portador de un símbolo heráldico tenía que ser honorable en su actuar, tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana, pues no debería desprestigiar a sus antepasados. Esta distinción en teoría coincide con la aparición de una legislación concerniente al otorgamiento de escudo. En 1476, en las Cortes de Madrigal en España, los reyes católicos establecieron que solo los monarcas tenían el poder de armar caballeros y otorgar armas. Los soberanos podían concederle además otros privilegios, tales como permitirles usar las insignias reales. Usando sus vasallos diseñan sus blasones, lo que significaba ser símbolo de su estirpe. Esto representaba que los súbditos estaban estrechamente relacionados con la corona y disfrutaban del favor real. Buena parte de los blasones responden a los dos tipos de nobleza existente en la península, una natural o heredada y otra adquirida por medio del reconocimiento real de grandes hechos. ¿Qué sabemos sobre el escudo de armas otorgado a Juan Gutiérrez Altamirano? Hacia 1527, el licenciado Juan Gutiérrez Altamirano pasó a la Nueva España de la isla de Cuba, donde era gobernador. Él había nacido en Paradignas, en el territorio de Castilla. Era hijo legítimo de Hernán Gutiérrez Altamirano y de doña Teresa Carrillo. Cuando Cortés repartió a los indios bajo el régimen de encomiendas en el Valle de Toluca, asignó temporalmente a su primo, porque él era primo de Hernán Cortés, al licenciado Juan Gutiérrez Altamirano, los lugares de Calimaya, Metepec y Tepemajalco, antes de ir a la metrópoli atendiendo el llamado que le hizo el rey en 1528. O sea, le dijo: primo, y te encargo estos territorios. Aprovecharon la ausencia de Cortés los miembros de la primera audiencia, que eran unos vivales, y reasignaron algunas de las encomiendas de Gutiérrez Altamirano, destacando Calimaya, Metepec y Tepemajalco. O sea, se las quitaron porque eran tierras muy fértiles y con muchos indígenas. En esa época más vale un indio vivo que un indio muerto, porque el indio vivo les trabajaba de a gratis con la encomienda. Lo tomaron prisionero a Gutiérrez Altamirano por ser primo de Hernán Cortés. Y después de estar en la cárcel y salir después de un juicio muy largo, el licenciado Altamirano nuevamente recibió sus tierras en depósito de Alonso de Estrada, que era el tesorero y gobernador en turno en la Nueva España, por los pueblos en cuestión. Juan Gutiérrez Altamirano contrajo matrimonio con doña Juana Altamirano,
que era también otra prima de Hernán Cortés. Era la prima de Hernán Cortés por línea materna. Y luego de haber ganado el juicio de sus posiciones y sentir que podía formar una familia en la Nueva España, Gutiérrez Altamirano recibió como dote 3,000 castellanos de oro de minas, un negro esclavo, algunos implementos de menage de la casa y ropa que tuvo un valor de 600 pesos de oro. El matrimonio tuvo 3 hijos legítimos: Hernán Gutiérrez Altamirano, Juan Alonso Altamirano, Elena Carrillo, así como un hijo natural llamado Hernán Mateo Carrillo. Al incrementar su patrimonio, empezó a tener una encomienda agrícola ganadera próspera, que fue reconocida posteriormente por el virrey Antonio de Mendoza, quien le dio en donación y en nombre del rey otras posesiones como las huertas, molinos y batanes, por ejemplo, en la Ciudad de México de Coyoacán, en Tacuba, en las que se formó la hacienda del Olivar del Conde. Fue dueño también de una estancia en Chapultepec. Fundó la hacienda de Atenco en el Valle de Toluca, que fue la primera que tuvo ganado de lidia, o sea, para torear. Y poco a poco se integró a la élite novohispana, siendo una de las familias de la nobleza y que se conoció como la Casa Condal de Calimaya, considerada justamente como una de las importantes del reino de la Nueva España, lo que lo llevó a solicitar un título nobiliario y un escudo de armas. Es tan importante esto: si ustedes todavía van a la Ciudad de México y toman el metro de Pino Suárez, se bajan ahí y ahí van a ver su casa del Conde de Calimaya. Es una casa maravillosa, muy bonita, es un museo, es el Museo de la Ciudad de México. Háganlo para que vean de dónde viene su linaje de ustedes. Conforme a las leyes, Altamirano instituyó un mayorazgo en 1558. El mayorazgo era al hijo mayor, se le daban todas las posesiones. Reglamentó la sucesión para que recayera siempre en el heredero varón legítimo y señaló también cuáles eran las armas y el escudo de la familia. El sucesor del licenciado fue su hijo Hernán Gutiérrez Altamirano. El testamento incluso del licenciado Altamirano en 1558 refería algunas características del blasón. Es un escudo con 10 rodeles azules en campos blancos y por orla 8 espadas amarillas en el campo colorado, que son las armas de los Altamirano. Y a mano izquierda del dicho escudo, las armas de los Carrillo, que son un castillo, y por orla unos calderos, y que si el dicho sucesor, La descripción anterior alude al escudo de armas de los condes de Calimaya, localizado en su casa de la Ciudad de México. Ojalá y se vea la foto que traemos ahí. Describiremos el blasón, que probablemente fue el otorgado en 1558 por los reyes españoles. El escudo está dividido en 4 cuarteles, que son las armas de los Altamiranes, los Carrillo, el de Castilla y el de los Mendoza. También a las que pertenecieron dichos condes. En el primero se ve un campo de plata, 10 rodeles de azur. Su origen proviene de las rodelas que llevan los guerreros para protegerse. Simboliza la memoria eterna que la posteridad ha de conservar de los hechos de armas de sus antepasados, debido a que esta figura redonda son símbolos de eternidad, por no encontrarse principio ni fin. Estos colocados en 3 palos, el del centro con un 4 roeles, bordura de gules, con 8 aspas de plata. En el segundo cuartel se muestra un componato de 8 piezas de plata y 7 de azur, bordados de 8 piezas de gules y plata, alternados las de metal cargados con leones rampantes de gules y las de
color con castillos de plata. Los leones son muy importantes porque eran símbolo de poder. Y el castillo hacía referencia a la reina Isabela Castilla, de los reinos de Castilla. En el tercer cuartel aparece un campo de gules y azur, una banda de plata engolada de dragantes. Los dragantes es la cabeza del dragón. Cuando van dos de ellas unidas por una banda, son el jeroglífico de San Jorge, hiriendo con su lanza. Recuerden que San Jorge hiere con su lanza, bueno, los que fueron al catecismo, en las fauces del dragón, le dan ahí. Y flanqueada de un campo de gules con las torres, otro campo de azur con un león rampante de gules. En el cuarto se ve un cuartelado en aspas, 1 y 4, en campos de sable, 2 bandas de gules perfiladas de plata y 2 y 3 de plata con la salutación angélica Ave María, gratia plena, que es el símbolo de la Virgen de María en letras de sable. El escudo tiene como remate una corona del conde. Cada corona, hay corona de rey, corona de conde, de duque, o sea, cada uno, con hojas de acanto. Espero que muchas de las chicas tengan su corona de mises de Calimaya, que nacen de la parte inferior de la corona y rodean el escudo como un marco florido. Hacia 1616, don Fernando Altamirano y Velasco, descendiente directo de Juan Gutiérrez Altamirano, contrajo a su vez matrimonio con una nieta del virrey Luis de Velasco. Fernando Altamirano recibió la merced, esto fue muy bueno, de Felipe III, en la que se le otorgó el título de conde de Santiago de Calimaya. El primer conde de Santiago fue Fernando Altamirano y Velasco. Tiempo después, la familia Altamirano enfrentó una serie de litigios, o sea, pleitos, con la corona española. En el siglo XVIII, en 1721, murió el quinto conde de Calimania, octavo poseedor de la encomienda, don Nicolás Altamirano. Su hijo, Juan Javier Gutiérrez Altamirano, heredó los títulos y el mayorazgo hasta su muerte en 1577. Entre estos años, Juan Javier Altamirano Velasco mandó pintar un retrato con su escudo realizado por Miguel Cabrera. Miguel Cabrera era el artista a quien los nobles novohispanos recurrían para plasmar sus imágenes. Y logró no solo representarlos físicamente, sino adentrarse en su ánima, fechado en 1752, y que actualmente se encuentra en el Museo de Brooklyn, en Nueva York. El noble adopta la típica pose en pie de medio perfil, yo diría en posición una de ballet. Los que tomamos, uy, qué horror, tomamos ballet, pues lo hicimos, enmarcado por un cortinaje rojo, sosteniendo en su mano un reloj que apoya en una mesa, indicándonos lo transitorio de la vida, ya que el retrato fue hecho tras la muerte del noble, como nos indica la cartela. Aunque vestía la moda europea, el bordado de su chaleco es de diseño oriental o hecho en México, imitando los bordados orientales. Junto a la magnificencia del traje, la del escudo de armas que completaba y definía al personaje. La única modificación que sufrió el blasón en esta época fue que en el corazón de él se colocó un pequeño escudo español, dividido también en 4 cuadretes, donde sobresalen 3 flores de lis en color amarillo y cuya representación es la flor de lirio, una de las 4 figuras más populares de la heráldica. Esta flor es de los nobles franceses, los Borbones, y como ya había cambiado la dinastía española de Borbón de Habsburgo a Borbón,
entonces por eso pusieron esta flor. Una de las 4 figuras más populares de la heráldica, junto con la cruz, el águila y el león, símbolos que para leer representan la fuerza y el león la constancia. Ya nada más tengo que leer las consideraciones finales y cumplo con el tiempo. El escudo del encomendero Juan Gutiérrez Altamirano es una de las claras representaciones de la heráldica española. En él se pueden apreciar los lineamientos éticos de la España del siglo XVI, donde las ideas de nobleza giraron alrededor de la lealtad y defensa del rey, aspectos que están presentes en su iconografía. Podemos afirmar que había un escaso número de nobles titulados en la Nueva España en el siglo XVI, y en este sentido Juan Gutiérrez Altamirano logró destacar, llegando a formar parte de la nobleza, e incluso su opinión y presencia era siempre solicitada ante diversos problemas de tipo social, cubriendo a cabalidad con su deber a lo largo de su vida. Su blasón fue muy reconocido, por tal motivo mandó plasmarlo a la entrada de su palacio en la Ciudad de México. Su estirpe se caracterizó por su distinción, nobleza y generosidad a lo largo de la historia de la Nueva España. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido, ¿verdad? Gracias. Gracias, doctora Jarquín, por su trabajo. Reconocemos ahora también pues la presencia de españoles y sus descendientes en Calimaya, ¿no? Ya vimos la parte de la presencia india y ahorita pues estamos viendo que también hay otros grupos de población que habitaron Calimaya. Ahora vamos a hablar un poco del convento con un trabajo a cargo de Abel Alfredo Reyes Estrada. Él es maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de Educación Media Superior y Superior. Actualmente está adscrito como profesor al Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana y ha colaborado en múltiples publicaciones, entre las más recientes, Ruta al Mar en Rutas de Arte Sacro y Devoción, un patrimonio mexiquense, y en la segunda transformación de México, análisis filosófico del siglo XIX y la Reforma, publicado en el 2023. Esta tarde nos va a presentar el trabajo El convento de San Pedro y San Pablo de Calimaya, cambios y permanencias. Muchas gracias, maestro Albert. Buenos días, tardes ya, sean todos ustedes bienvenidos. Y para empezar quiero agradecer la invitación de la doctora a esta mesa itinerante en Calimaya, en el cual pues me van a permitir a exponer algunas de las consideraciones que arrojó esta investigación que duró un par de años en cuanto a la historia constructiva del convento de San Pedro y San Pablo de Calimaya. Ya anteriormente en la ponencia la maestra nos hacía referencias sobre la congregación de Calimaya de 1560. Ya la doctora Yoko Sigura también nos hablaba del patrón de asentamiento, de algunos de los restos materiales encontrados en las inmediaciones de Calimaya. Y pues vamos a ver que Calimaya y Tepemajalco, estas poblaciones indígenas de caseríos dispersos durante el posclásico, que habían sido conquistadas también por los mexicas después de 1470 y que habían generado un importante interés, habían despertado un importante interés por parte de Moctezuma y Luis Camina y eventualmente de Hernán Cortés tras la conquista de México de Tenochtitlán. Esta región conquistada en 1522 y concedida, como lo refiere la doctora Jarquín, al primo de Hernán Cortés, Juan Gutiérrez Altamirano, uno de los grandes terratenientes de la zona, ¿no? que podemos visitar también ver algunos de los restos de su hacienda en Zacango y por supuesto su palaceta ahí en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, el convento de San Pedro y San Pablo de Calimaya sucede gracias a la cantidad de población que estaba diseminada en la zona. Las crónicas y los documentos nos mencionan que tendría aproximadamente 3,000 habitantes repartidos en toda la región, y que fue de Luis de Velasco, el segundo virrey de la Nueva España, para la congregación de esta población, con la intención de llevar a cabo 2 elementos importantes: la cobranza de los tributos
¿no? Y la evangelización, y lograr la evangelización. Y entonces, pues ya fue un poco accidentada esta congregación, ya hicieron la referencia que los indígenas no querían congregarse, y algunos se fugaban, se iban a otros pueblos, se iban a San Lucas, se iban a Techaloyan, se iban a otras poblaciones, y entonces prácticamente la recién fundada población estaba abandonada. Entonces todavía para 1604 el virrey Marqués de Montesclaros había ordenado que estos indígenas fugados retornaran a habitar, el núcleo poblacional, puesto porque había casas vacías, ¿no? Y la ciudad prácticamente ya estaba trazada. Ya estaba trazada la ciudad. Ahorita vamos a ver precisamente cómo se materializa la congregación de San Pedro y San Pablo de Calimaya. Bueno, es importante mencionar este asunto de la fundación urbana, o del establecimiento de un núcleo urbano, pues fue parte importante de las leyes, parte importante del proyecto, tanto de conquista y evangelizador, emprendido por primero los reyes católicos y eventualmente por Carlos V y Felipe II, tanto para apaciguar y consolidar la conquista. Y por supuesto, pues era importante este asunto de la conquista espiritual, no solamente la conquista de las armas, como en algún momento lo refería Robert Rickards. Y vamos a considerar varios de las etapas constructivas que tuvo el convento de San Pedro y San Pablo de Calimaya. La primera es la capilla abierta portería, que es la única construcción que queda del siglo XVI. Tenemos la construcción de la iglesia, tenemos perdón, es que no alcanzo a ver. Tenemos el claustro, la iglesia, eventualmente la capilla de la Tercera Orden, el conjunto edilicio en el siglo XVIII. Sí, yo creo que sí me voy a parar porque no veo bien. Bueno, si me permiten. Bueno, entonces tenemos la traza y el asentamiento conventual, los inicios de la construcción del convento hacia 1562, la capilla abierta portería, que más o menos tiene la misma temporalidad, el claustro previo a 1585, la iglesia que se comienza a construir hacia 1590 hasta 1601, la capilla de la Tercera Orden, que tenemos documentación que ya habla de ella a partir de 1731, y ya para 1756 está completamente, o por lo menos ya terminada. La renovación importante de la iglesia en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, la construcción de un edificio que va a albergar la casa cural en mediados del siglo XIX, los cambios de la Tercera Orden y las últimas transformaciones del siglo XX. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, ¿cómo se materializa importantemente el núcleo urbano? Pues gracias a las concepciones renacentistas. Calimaya, así como otras muchas poblaciones cuya intención era formar plenamente ciudades destinadas a que los indígenas las habitaran, que fueron los pueblos de indios, estaban creadas y estaban concebidas completamente con la teoría renacentista, que habían recuperado las ideas de Marco Vitruvio, quien había dejado los elementos constructivos y los elementos compositivos de las construcciones antiguas, es decir, de la antigua Roma, que después fueron recuperadas por el Renacimiento italiano y eventualmente llevadas a España. Y entonces los renacentistas españoles trajeron estas ideas con la intención de conformar núcleos urbanos basados en esta concepción renacentista de una traza moderada. Esta es una toma satelital del municipio en el cual podemos ver que todavía se conservan estos rasgos de la traza moderada, las calles rectas que las podemos identificar marcadas de rojo, lo que se alcanza a ver marcadas de rojo en elementos principales. El Cardo, que se llamaba la calle principal, que conectaba a Toluca con Tenango del Valle. Y el decúmano es la otra calle
que estaba aquí a las espaldas, que conectaba con la plaza principal, aquí mismo ubicado. Y entonces esta traza moderada, se fueron repartidos los solares a la población indígena y alrededor de la plaza principal estaba el convento, las casas consistoriales y la casa de los cabildos de San Pedro y Tepemajalco. Y la intención del convento fue también unir a las dos parcialidades, a San Pedro y San Pablo. Y entonces el convento queda construido en medio de las dos poblaciones, con la intención precisamente de manera simbólica llevar a cabo una consolidación. ¿Podemos, por favor, doctora? Gracias. Y aquí vemos el croquis de la municipalidad de mediados del siglo XIX, quizá realizado entre 1864 y 67, en donde vemos que ahí mismo también tiene la misma traza reticular, pervive en el siglo XIX y pervive en el siglo XXI. ¿Podemos pasar, por favor? Gracias. Bueno, entonces, de acuerdo con los datos recabados, la capilla abierta fue la única construcción que queda del siglo XVI. Probablemente la primera etapa constructiva fue lo que está en el ábside, es decir, en la parte posterior. La doctrina de San Pedro y San Pablo se funda en 1557. Antes de esto había sido ya lo habían referido, había sido una visita del convento de la Asunción de Toluca. Y pues por la cantidad de población pues era necesario crear una doctrina donde residieran los frailes y estos frailes evangelizaran a los pueblos sujetos. Y entonces se manda a construir primero una capilla, seguramente la primera construcción es una capilla abierta, lo que actualmente es el ábside de la portería, y eventualmente se construye la arcada, una arcada que está constituida completamente con los órdenes clásicos, son arcos de medio punto de herencia romana, donde las arquivoltas, las dovelas, que forman la arquivolta están conformadas por estereotomía, es decir, por cortes geométricos, y las columnas parecieran columnas toscanas, herencia de los romanos. Y podemos pasar a la siguiente. Y al costado de la iglesia encuentra el bautisterio. El bautisterio que fungía incluso, o que pudo haber fungido también como sacristía. Esta es una segunda etapa constructiva y nos damos cuenta, detrás de la portada hay un arco, un simple arco de medio punto. Y ya en una segunda etapa constructiva ya se realiza la portada, que vemos precisamente cómo se enmarca por este recuadro, que es un alfiz, y en el centro de la arquivolta el escudo franciscano de las 5 llagas. Podemos pasar al siguiente. Gracias. Al costado de la iglesia encontramos también un elemento bastante importante que casi no se ve. Es San Francisco, es un relieve que apenas resalta de este nicho, también bastante elaborado, ornamentado de elementos florales, y en donde esta era la entrada lateral. Hoy, a un costado está la iglesia, la capilla, que para 1689 más o menos se construyó para 1689, y que se construyó una capilla, la capilla dedicada a San Antonio de Padua. Por eso la portada queda por dentro de esta nueva capilla, pero que en algún momento fungió como la puerta de Porciúncula, que esta se abría cada 2 de agosto para dar indulgencias a los que pasaran por ella. Entonces, bueno, esta también tiene una función dentro de los elementos rituales de la comunidad. Por favor, la que sigue. Bien. Entonces la iglesia es una tercera etapa constructiva. La iglesia es la única que se menciona en el documento de congregación de 1560. Es una iglesia que no dice y no refiere en la documentación cómo estaba conformada. Probablemente era una iglesia, una ermita. Recordemos que había sido una visita de Toluca. Entonces a lo mejor podemos pensar que era una ermita o una capilla de materiales endebles, a lo mejor adobe. Entonces probablemente era una iglesia pequeña de adobe con techura o con una cubierta de tejamanil.
¿no? de viguería y tejamanil. Y entonces, para 1590, se empiezan a hacer solicitudes al virrey para que los indígenas de Calimaya no vayan a trabajar a las minas de Temascaltepec por una institución que se llama repartimiento, ¿sí? Que no fueran al repartimiento a trabajar a las minas y se quedaran en la población a construir la iglesia. Y entonces la iglesia, sí, seguramente la primera iglesia de adobe o de materiales perecederos se derribó y se empezó a construir una nueva iglesia, en los cuales más adelante les voy a decir, esta es una planta en donde podemos ver pues, que es una iglesia rectangular, de nave rectangular, seguramente rasa, cubierta también de tejamanil. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos una reconstrucción hipotética. Esta es una reconstrucción hipotética en donde ya vemos la capilla de la tercera, la capilla abierta y la iglesia de nave rasa, quizá con una pequeña torre cubierta, insisto, de tejamanil. Pasamos, por favor. Bueno, más adelante voy a regresar a la iglesia de Calimaya. Y para 1731 se establece o se empieza a construir la capilla de la Tercera Orden. La Tercera Orden de los franciscanos era una orden compuesta por personas que no eran religiosos, es decir, por laicos. La primera orden eran los frailes masculinos, la segunda orden eran las monjas, las femeninas, y la tercera orden eran laicos. La tercera orden llega a la Nueva España en 1614 y después llega, en 1612, y llega después a la Ciudad de México en 1614 en San Cosme. De ahí se trasladan, se empiezan a abrir se empiezan a fundar otras terceras órdenes en otros conventos, llegan a Toluca a mediados del siglo XVII y para Calimaya tenemos los primeros registros alrededor de 1690. ¿Sí? Es una capilla, por ahí algunas obras nos refieren que es una capilla del siglo XVI, no es del siglo XVI. Tampoco es del siglo XVII porque ya la fundación o la tercera orden empiezan a existir sus registros hasta 1690. Y entonces la primera, sus actividades de la tercera orden de estos laicos, hacen algunas actividades, hacen misas, hacen rosarios, procesiones, tienen retablos, pero todas sus actividades las hacían en la iglesia y en el convento, dentro del convento, ¿no? Que el conventos en muchas ocasiones, podremos considerar que los conventos también eran espacios públicos, también eran espacios de circulación cotidiana. Y entonces, pero no era suficiente, los miembros de la tercera orden empiezan a generar aportaciones económicas para comenzar a construir la iglesia, tener un espacio propio para llevar a cabo sus propias actividades religiosas. Y entonces solicitan un permiso para que se construya la iglesia dentro de lo que antiguamente era el cementerio, que si bien al inicio de la evangelización era un atrio en donde estaba la comunidad indígena reunida, ya en el transcurso de los siglos ese espacio abierto, ese patio, ese atrio fue utilizado como cementerio. Entonces si las personas que fallecían eran enterradas en el atrio, en las inmediaciones de la iglesia, incluso dentro de la misma iglesia, debajo del altar, ¿no? Bueno, la iglesia, la capilla de la tercera orden está cubierta por un sistema de viguerías y está cubierta actualmente de tejas. En ese momento estaba cubierta por tejamanil. El tejamanil es una suerte de corteza de árbol muy ligera. Entonces, para realizar este tipo de cubiertas había que saber y de conocer de estereotomía. ¿Qué es la estereotomía? El corte preciso geométrico de piedras y de piezas de madera para que embonaran. Son piezas que embonan entre sí. Y entonces esa misma embona sostiene la misma estructura. El tipo de cubierta lo podemos considerar como de lima bordón.
¿sí? Hay varios tipos o tipologías de cubiertas de madera, y esta es de lima bordón, donde están sostenidas por estribos y mantenidas por un nudillo, que es esta parte, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Para mediados del siglo XVII, finales del XVIII, en el XVIII tenemos la reconstrucción hipotética del plano de esta manera. La iglesia principal, la capilla de San Antonio, la capilla abierta, el bautisterio, la capilla de la Tercera Orden. Y algo importante, no es referido al claustro. El claustro no existe hoy en día. Probablemente el claustro correspondió a una segunda etapa constructiva. Primera etapa constructiva, el ábside. Segunda etapa constructiva, la portería y el bautisterio. Tercera etapa constructiva, la iglesia, el convento, y luego la iglesia, el claustro. Aquí era donde vivían los frailes, pero no tenemos restos. A lo mejor valdrá la pena hacer un estudio arqueológico para descubrir algunas de esas. A lo mejor por ahí abajo está la cimentación y nos permite hacer algún estudio más profundo. Vamos. Bueno, y entonces para el siglo XIX la iglesia ya lucía así. Para mediados del siglo XIX, la iglesia había mostrado un gran deterioro en el techo. El techo de madera y tejamanil estaba a punto de colapsar. Desde el siglo XVIII ya se refieren la necesidad de cambiarlo, de renovarlo, porque se les podía venir encima a la feligresía. Imagínense un día de misa, un domingo, la iglesia llena, podía colapsar. Entonces afectar a la población, y por eso era importante llevar a cabo un proceso de renovación. El caso es que no había dinero. La única manera que lo hicieron fue a través de la contribución de la misma población, pero eso empezó hasta 1804. Tardó mucho tiempo, más de 50 años, en que la iglesia se reestructurara. La idea o el proyecto era demoler la iglesia que estaba, la iglesia de finales del siglo XVI, y construir una iglesia nueva, pero no había dinero. Y la solución que dieron, podemos pasar, doctora, la solución que dieron fue recuperar a la iglesia del siglo XVI y adaptarla. Y entonces hay otra campaña constructiva en donde la iglesia, podemos notar, este es el límite, esta es la altura original de la iglesia del siglo XVI, de finales del XVI. Aquí tenemos una ventana. Y entonces lo que hicieron las autoridades religiosas y civiles fue pedir aportación de la población, hacer más grande la barda, los muros, taparon esta ventana y construyeron ventanas nuevas. Quitaron toda la techumbre de madera y de tejamanil y madera, y tuvieron que ampliar esto que se llaman contrafuertes. Los contrafuertes sostienen el peso de la bóveda. Se construyó una bóveda de ladrillo. ¿Sí? Por favor. Y entonces vemos que precisamente también se agrega esta parte que se llama ábside, toda la parte del presbiterio se agregó también. Lo podemos ver cómo está más chiquito, ¿no?, en altura y en dimensión, y los contrafuertes se tuvieron que hacer más grandes para soportar el peso de la bóveda. Se construyeron las torres. Seguramente esta torre fue la que se construyó también para mediados del siglo XIX, y esta se hizo más grande. Esta ya existía, pero se hizo más grande. Y entonces empezaron a adaptar nuevos estilos arquitectónicos. Chalma, que es una construcción tiene una renovación también de 1810. La renovación del templo de Calimaya empieza en 1821 y adquieren precisamente las columnas colosales. Un arco grande, las columnas colosales y el entablamento rematado por una balaustrada.
se construye la gran cúpula compuesta por un cimborrio y un casquete con una gran linternilla. Y entonces muchas de estas influencias estilísticas seguramente también llegaron a Calimaya. En el siglo XIX, a finales del XVIII, se comienza la construcción de la Torre del Carmen a solicitud de los carmelitas descalzos, que le hacen directamente al rey que les permite construir una iglesia. Digo, su torre, donde vemos precisamente estas columnas muy parecidas precisamente a lo que es Calimaya. Entonces la hipótesis es que Calimaya, o los arquitectos, o el arquitecto que se dedicó a hacer el diseño de Calimaya, adaptó elementos estilísticos tanto de la iglesia del Carmen como de la iglesia de Chalma. Vemos este orden de monumental, el arco, un enorme de arco de medio punto y las grandes torres. No se ve aquí bien, pero bueno, aquí están unas columnas muy parecidas a las del Carmen de Toluca. Y lo vemos que tiene un aspecto monumental. La iglesia adquiere un aspecto monumental, donde vemos 3 entradas a manera de una catedral. ¿Podemos pasar, por favor? Y el interior se ve así. Tuvieron que hacer más grande a la iglesia y entonces el presbiterio lo tuvieron que ampliar, donde colocaron el retablo mayor, para que visualmente tuviera una correspondencia entre altura y profundidad. Y entonces la iglesia así adquiere una mayor, por lo menos de manera visual, una mayor preeminencia dentro de la población. Y así es como queda la iglesia ya con la renovación del siglo XIX, ¿no? Con las 2 torres, los contrafuertes mucho más amplios y el ábside agregado a la iglesia del siglo XVI. Bueno, me detengo aquí porque lamentablemente se me acabó el tiempo, pero falta recordar que después de la secularización en 1754, los franciscanos entregan al clero regular, es decir, al secular, entregan a los curas seculares. La iglesia queda abandonado, el convento, el claustro, ya no viven los franciscanos ahí, y entonces se construye la casa cural, conocido como el curato, que era una construcción de una sola planta con un patio central, y aquí tenemos algunos de esos aspectos. Mi hipótesis es que se ordenó la demolición del convento a finales del siglo XVIII y algunos de los materiales de la arcada, seguramente de las columnas, fueron reutilizadas en este espacio. Bueno, lamentablemente tampoco ya existe este edificio, ya que hacia 1945, el gobierno federal le cede al municipio este terreno, se destruye el curato y se construye una escuela primaria que está aquí a un costado. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del maestro Abel, y como ustedes verán, pues de repente también es complicado, ¿no? En tan poco tiempo hablar de tantos años de historia de esta iglesia, pero pues también los invito a seguir pendientes de los trabajos del maestro Abel para que puedan leer y ampliar lo que él nos ha platicado esta tarde. Ahora vamos a pasar con la exposición de Brian Cedillo Bautista. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en esta misma institución. Ha colaborado en diversas actividades académicas y de divulgación, como el seminario Sentido, Pluma y Pensamiento, Jornada de Literatura y Filosofía, el 9º Necroloquio de Putrefacción Múltiple de Muerte, Literatura y Oralidades en la Facultad de Humanidades, y en 2 ediciones del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera. Esta tarde nos va a presentar el trabajo Una pintura de ánimas del purgatorio del siglo XVIII. El caso de San Andrés Ocotlán. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Les agradezco que estén aquí. Yo les voy a presentar un trabajo que fue mi tesis de licenciatura. La pintura que les voy a presentar le tengo mucho cariño porque salvó mi tesis.
Al inicio yo iba a ser sobre Tenango del Valle. Mi tema era sobre la muerte y el purgatorio tiene que ver con la muerte. Por cuestiones de la vida no encontré una pintura de ánimas y estaba preocupado. Y por azares caí en San Andrés, visité la iglesia y encontré esta pintura. Y me alegra haberla encontrado porque es muy rica iconográficamente. Es una de las pinturas, a comparación de otras, que tiene mucha simbología y muchas representaciones de santos, y eso influye en el pensamiento de quien la observó. Actualmente está ubicada en San Andrés Ocotlán, en Calimaya, en la parroquia de San Andrés Apóstol. Ustedes deben de conocer Ocotlán, es el pueblito que está a las afueras, que para la época fue un pueblo sujeto a la cabecera de Calimaya. Temporalidad, siglo XVIII. No encontré algún dato que fuera preciso de que hubiera una fecha. Tampoco hay una información dentro de la pintura que establezca quién la pintó o quién era el sacristán, como en otras pinturas. Se pudo datar gracias a la comparación con otros cuadros, con otras pinturas, y a los materiales y al contexto de época. Eso fue lo que me permitió decir que es del siglo XVIII. El estilo artístico es un estilo barroco novohispano. Hay mucha discusión entre los investigadores si el barroco es un estilo de la Nueva España o no lo es, si existió o no, o si se le puede decir al arte barroco. Yo traté de librar eso, no enfocándome en el arte, sino en la cuestión cultural. Los investigadores están de acuerdo que hay una cultura barroca en el periodo novohispano. Como pintura es un producto artístico cultural, por lo tanto se puede llamar barroco desde esa perspectiva. Autor es anónimo y la técnica es óleo sobre tela. Esta se encuentra, si ustedes entran a la iglesia de San Andrés, a la parroquia, van a ver que entrando a mano derecha está cerca de las bancas. Ustedes ven de frente el púlpito y la ven a mano derecha. Es importante que cuando entren a una iglesia observen en dónde se encuentran las cosas, porque también les va a hablar de la creencia de la gente. Que las pinturas de ánimas se encuentren no cerca del púlpito, sino hasta la orilla, casi a la entrada, habla de que hay una creencia de que las personas piensan que las ánimas les ayudan. Debe de haber una comunión entre ambos. Es el cuerpo místico de Cristo, que es iglesia militante, iglesia purgante y iglesia triunfante. Eso hay una unión, por algo están. También, como el maestro les dijo, hay gente, o al menos en el periodo, se tiene la creencia de que se deben de enterrar dentro de las iglesias. En los primeros años del periodo novohispano se pide que se entierre casi cerca del púlpito, cerca de la pila bautismal. Desde la segunda mitad del siglo XVII hasta el final se va a pedir que se entierren las partes, ya sea tanto afuera en el atrio como en las partes que están cerca de la entrada a las iglesias. ¿Por qué? Porque hay una comunión entre las personas. La iglesia militante, las ánimas, ayuda a la salvación. ¿Podemos pasar? Gracias. El trabajo se vio relacionado con el Concilio de Trento, que el Concilio de Trento va a ser un concilio que establezca la creencia del purgatorio reconocida por la iglesia. Anteriormente en otros concilios se va a dar la creencia del purgatorio, pero en este se va a ratificar, se va a decir que sí, que el purgatorio sí existe y es una cuestión de fe. Así, aunque haya estudios teológicos para comprobar su existencia, es una cuestión de fe, o sea que se cree. Aunque no se pueda demostrar fielmente, es algo que creemos a través de la fe religiosa. También se vio el Tercer Concilio Provincial Mexicano, que es en ese concilio la Iglesia mexicana retoma muchos de los postulados tridentinos, que va a ser la creencia del purgatorio, que los santos pueden intervenir en el destino de las almas de los fieles difuntos y que a través de su intervención Dios va a establecer milagros y salvación. Y por último, la doctrina de párrocos, que va a ser una doctrina emanada del Concilio de Trento, que va a darle a los párrocos las bases fundamentales teológicas para poder adoctrinar o para poder establecer el proceso de catequesis. Es importante que recuerden que las creencias mueven a la gente, por eso es que me interesé en las creencias. Las personas, normalmente las creencias están en la cabeza, ¿no? Es algo personal y que puede ser a nivel de comunidad. Pero cuando una persona va a la iglesia, camina y se pasa una hora sentado y escucha al sacerdote, eso ya es una acción, movido por una creencia.
Entonces las creencias nos mueven a actuar. El purgatorio va a hacer que los novohispanos vayan, se sienten fielmente en las iglesias, que vayan y se confiesen, que tengan miedo, que pidan ser enterrados dentro de las iglesias. Todas estas cuestiones las van a mover las creencias. Una de las creencias fuertes es el purgatorio. Como les dije, el purgatorio tiene que ver con la muerte. Hay algo que nos hace humanos. Lo más humanos que tenemos es el miedo a la muerte. Las sociedades siempre le van a tener el miedo a la muerte. Y cuando entendemos las creencias sobre la muerte, y en este caso del purgatorio, entendemos nuestra propia forma de vivir. Nos comportamos de alguna manera porque le tenemos miedo a algo, le tenemos fe a algo. ¿Ok? Gracias. Gracias. Las pinturas no van a ser el único medio por el que se expanda la creencia del purgatorio, sino que va a haber otros medios, los catecismos y los sermones. Los sermones van a ser muy importantes porque ustedes cuando van a misa o cuando escuchan una misa, el cura les da una plática, un sermón, les explica algo. El cura va a poder decirles en palabras qué es el purgatorio, por qué deben de tenerle miedo, por qué deben de confesarse, quién los va a salvar. Y el cura les va a gritar y el cura se va a mover y el cura va a actuar dentro de la iglesia para que ustedes lo sientan, pero se va a apoyar en las imágenes. El cura les va a señalar las pinturas y les va a decir que eso les va a pasar. A los novohispanos les decían eso, que eso les iba a pasar si no se confesaban, si no hacían buenas acciones. Eso es importante porque a través del medio oral se refuerza con un medio pictórico. Por eso es que muchos consideran a las pinturas de ánimas como sermones pictóricos, sermones de imágenes. El catecismo también va a ser muy importante porque les va a sentar las bases para poder entender esas pinturas. Ustedes saben que hay sacramentos como el bautismo, como la confirmación, como la comunión. Ustedes saben a qué santos rezarles porque en el catecismo se los enseñan. Cuando te dan esas nociones básicas y tú ves la pintura, tú puedes entender la pintura. Tú puedes saber de qué se trata, qué dice y qué no. Adelante. También se van a establecer ciertas prácticas que son los testamentos, las capellanías y y cofradías, capellanías y testamentos. En los testamentos la gente va a dejar declarado dónde quiere ser enterrada, con qué quiere ser vestida, en qué cree, si cree en Dios, si cree en un santo. Para la época se va a creer que muchos santos intervienen en la cuestión de las ánimas, que los van a sacar del purgatorio. Por eso es que mucha gente en sus testamentos en la villa de Toluca va a decir que quiere ser enterrado con el hábito de los franciscanos, porque San Francisco tiene la potestad de sacar las ánimas del purgatorio. Otras gentes van a por lo mismo pedir ser enterradas al lado de la pila bautismal o hasta atrás, porque se tiene la creencia de que eso ayuda a salir más rápido del purgatorio. Las capellanías de misa van a ser un encargo de la gente que va a morir, va a haber otras que lo hagan en vida, van a dejar ciertos bienes o cierto dinero y con las rentas de ese dinero le van a pagar a un capellán o a alguien que pueda establecer misas. El Concilio de Trento va a decir que la misa y la oración van a ser los principales medios para salir del purgatorio, porque le agradan a Cristo. Esa es una herramienta que Cristo le deja a los creyentes para que puedan honrarlo, pero sobre todo para que también se ayuden, que son un tipo de sufragio. Y las cofradías van a ser hermandades. El maestro les estaba hablando de un convento. Hay hermandades. Las personas van a fundar cofradías o se van a unir a ese tipo de hermandades. Van a hacer ciertos actos que agradan a Cristo, como ayudar a los pobres, a los enfermos, y eso les va a generar sufragios, que lo conocen con el concepto de economía espiritual. Los novohispanos van a adquirir muchos sufragios, un número grande de sufragios, para que al momento de morir todas esas buenas acciones influyan en su muerte y puedan salir rápido del purgatorio. El miedo del purgatorio también va a estar relacionado porque los teólogos lo van a relacionar con dolor. Muchos sermones van a decir que un día en el purgatorio equivale como a 100 años. Entonces imagínense el dolor que siente una persona a 100 años. Va a haber otras experiencias de gente que diga que fue al purgatorio y regresó y va a decir que las llamas del infierno es el peor dolor que puede haber existido, que no quiere pasar un minuto más allá.
y invita a los cofrades a portarse bien, a sentirse mejor, a comportarse de una manera recta cristiana para que no tengan que sufrir tanto tiempo este dolor. Por último, las cuestiones del arte. Cuando estamos hablando de una pintura, evidentemente tenemos que hablar de cuestiones artísticas. Va a haber ciertos modelos compositivos muy comunes en la época. La pintura que yo les presenté al inicio va a obedecer un modelo compositivo que un historiador que se llama Jaime Moreira, que estudió creo que 150 pinturas de ánimas, establece esos modelos. Es el modelo de juicio final. El modelo de juicio final va a estar representado por la gloria, los santos, la corte celestial, la Trinidad. Va a haber un apartado medio donde se encuentre San Miguel Arcángel y ciertos santos relacionados con el purgatorio que se tiene la creencia que te ayudan. No todos los santos ayudan a salir del purgatorio. Hay unos que tienen la potestad mayor. En este caso San Francisco, San Juan Bautista, entre muchos otros. Y hasta abajo van a estar las ánimas del purgatorio. La pintura que está ahí también es el modelo de juicio final y es de de Correa. Él va a ser de los pintores novohispanos más famosos que tengan mayor número de este tipo de pinturas. La pintura que yo les presenté obedece a un barroco ya, el último periodo barroco de la pintura, si se le puede llamar así, que es más ligero y con tonos más claros. Como les comentaba, no es una pintura muy rica en técnica. Si ustedes la ven, podrán pensar que el artista que la pintó no es tan diestro, no tiene una pincelada tan hermosa como Miguel Cabrera o los demás, pero sí es rica iconográficamente. Te está demostrando hacia dónde vas a ir, la promesa de la gloria y quién te salva. Por algo es que tiene a San Miguel Arcángel en medio. San Miguel Arcángel es aquel que pesa las almas de los difuntos. En la creencia popular, San Miguel Arcángel va a decidir si vas al purgatorio o vas al cielo. Por eso es que es una de las figuras más importantes. Hay otras en donde está la Virgen María, que también es la intercesora es la intercesora, la mejor intercesora ante Dios, porque es la madre de Cristo. Por mi parte creo que sería todo. Lo único que les dejaría, que esperaría que reflexionen es que las creencias, lo que ustedes creen, los hace moverse, los hace sentir y los hace actuar. Cuando se actúa, el historiador va a buscar lo que actúan para entender lo que cree. Gracias. Gracias, Brian, por tu trabajo que nos hace también reconocer, ¿no?, qué tanto de estas creencias pues todavía siguen presentes en la sociedad. Ahora vamos con el trabajo de Estanislao Corona Torres. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha desempeñado como delegado municipal, responsable de biblioteca, asesor bibliotecario y docente de asignatura. Fue productor, guionista y conductor de Cultura Sonora, radiodifusora comunitaria entre 2021 y 2023 y actualmente es productor, guionista y conductor del proyecto cultural Voces de la Cultura, transmitido por Facebook y YouTube. Ha participado en la elaboración de monografías municipales con la obra Delegación de Santa María Nativitas, de Exteruco a Tarimoro, un pueblo de campesinos. Y esta tarde nos va a presentar el trabajo Voces de la Cultura, proyectos de difusión y divulgación de la historia de Calimaya y de México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Antes de iniciar con mi exposición, les pediría de favor que se levanten rápidamente, se levanten todos, excepto por acá nuestro jurado, pero todos levántense, por favor, levántense. Dejen sus cosas por ahí acomodaditas. Eso, estírense lo más fuerte que puedan. Lo más fuerte. Fuerte. Lo más que puedan. ¿Listos? Ok. Quien quiera cambiarse de lugar lo puede hacer también. Supongo que ya se cansaron de estar viendo a los ponentes de la misma posición. Cámbiense de lugar rápidamente. Los que están atrás, vénganse adelante. Los que están adelante, hacia atrás. Por favor, rápidamente, para que escuchen y vean. La verdad, hoy le doy las gracias a la doctora Karen
porque difícilmente podemos tener un evento de esta envergadura aquí en Calimaya. Debemos de tomar esto como una oportunidad de crecer en el conocimiento. Tomamos asiento, por favor, para que empecemos con esta exposición. La verdad que es un placer escuchar a todos los investigadores y un esfuerzo que hace el Colegio Mexiquense, porque no como quiera se presenta esta calidad de investigadores. No es fácil, y se los digo por experiencia, no es fácil poder tener la disposición de todos, ¿no? Y de verdad a la maestra María del Carmen, todavía la tenemos aquí compartiéndonos de su conocimiento, porque debo de decirles que el conocimiento, si no se comparte, no sirve de nada. Ella lo ha hecho a lo largo de su vida a través de los libros y a través de las conferencias. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros, doctora. Compartir con usted, sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Ella nos ha servido de base para el conocimiento de Calimaya en mucho de la historia. Junto con la maestra Margarita Loera, quien las identifiquen por ahí, pues forman parte de nuestra base del conocimiento histórico del municipio. Vamos a empezar con mi exposición, Voces de la Cultura cultivando tus sentidos. Este es un eslogan que por ahí salió por el 2022, el proyecto nace en pandemia 2021. Imagínense las exposiciones de los investigadores tal cual, no aquí, sino allá en el lugar. Imagínense poder observar, poder tocar, poder oler. Muchos de los historiadores son por ahí se convierten, ahora sí que valga por ahí la expresión, nos volvemos adictos al olor de los libros viejos, dicen por ahí, ¿no? Pues imagínense de los edificios. Precisamente por eso es nuestro eslogan, cultivando tus sentidos. ¿Quién me dice cuáles son los sentidos? Fuerte. Olfato. ¿Se puede oler la historia? Claro que sí, podemos oler la historia. ¿Cuál más? La vista. ¿Podemos verla? Por supuesto, podemos verla. ¿Qué más? ¿Podemos tocarla? Por supuesto que podemos tocarla. ¿Podemos sentirla? Claro. ¿Podemos degustarla? Claro que sí. En la gastronomía podemos disfrutar. Adelante con la siguiente, por favor, doctora. Ahí está parte de lo que vamos a presentar el día de hoy. Nos vamos un poco rápido para que no se les haga pesado. La siguiente, por favor, doctora. Ahí está, somos Voces de la Cultura, proyecto de difusión y divulgación de la historia de nuestra comunidad y de México. Principalmente ponemos énfasis en nuestras comunidades y ahorita van a saber por qué. Al parecer por ahí ya al principio nos decían que Calimaya tiene una riqueza histórica no de hoy, sino de siglos. Y a veces la desconocemos. Entonces nosotros ponemos énfasis en conocer la historia de nuestras comunidades, de nuestro municipio, de nuestro estado y junto con ello pues de nuestro país en general. Adelante, por favor. Me robo unas palabras de una persona que hoy está con nosotros y dice: mesas itinerantes son espacios donde se aborda la historia de un municipio, de alguna región y sobre todo porque estos espacios propician el contacto entre ¿quiénes? Los académicos, quienes hoy nos acompañan, precisamente, y la gente de los municipios, que eso me parece una labor fundamental. Desgraciadamente es lo que nos hace falta, la gente, porque están los académicos, están los investigadores, y desgraciadamente, como bien lo dice la doctora, hay veces que nos traen a la fuerza, cuando no debe de ser así. Hoy esto debería estar lleno, de verdad, pero por el simple gusto de saber más, no porque los obligaron. El conocimiento no debe ser obligatorio, sino debe ser un placer.
¿Sí? Entonces, los académicos están cumpliendo su labor, pero nosotros como población, pues no, cada uno de ustedes hubiera invitado a una persona y esto estaría lleno. Ahí está, entonces, conocimiento para enriquecer el ámbito académico, pero también generar conocimiento para difundirlo a las personas. Me parece que es importante luchar por esta cuestión de difusión. Palabras de la doctora Karen Ivette Mejía Torres. Y precisamente eso somos Voces de la Cultura. Un proyecto de difusión cultural que tomamos como base las investigaciones de los que hoy tenemos aquí. Y vamos a ver qué hacemos. La siguiente, por favor. Ahí está. ¿Cómo nace Voces de la Cultura? Cabe aclarar que hace rato el doctor Rubén nos decía que la cuestión de la historia, la cuestión cultural, es del gobierno, pero también, ¿quién puso atención? ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? ¿Alguien se acuerda sus palabras en la primera mesa que tuvimos hace unos minutos? ¿A quién le corresponde? Por ahí alguien lo habrá notado. ¿A quién? A la comunidad, efectivamente. También nos toca a la comunidad, no solamente a los investigadores. ¿Y qué estamos haciendo a la comunidad precisamente? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nada? Pues nosotros empezamos por algo. Nacimos en el 2021 en pandemia. Esta es nuestra historia. Nacimos como un programa de radio cultural a través de la frecuencia de Cultura Sonora en el 100.3 de FM, una radio comunitaria regional donde el propósito era precisamente tener programas culturales alejados de las estaciones convencionales, ¿no? Que son más pues, de difundir música. Desgraciadamente hay muy pocas estaciones con estas características. Entonces nosotros nacimos a través de esta radiodifusora, una radio comunitaria para el Valle del Matlacinco, como comúnmente le decimos, o también conocido como el Valle de Toluca, cimentando en la inclusión, la pluralidad y la reconstrucción principalmente del tejido social. ¿Por qué? Hoy vemos todas las problemáticas sociales que existen. Y muchas personas pensamos que la violencia no se combate con violencia, sino con educación, con cultura. Porque también está la narcocultura, ¿verdad? Pero a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa otro tipo de cultura que tiene su fundamento en nuestras raíces históricas, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué manera lo hacemos. Ahí está. A partir del registro, la difusión, constituimos un ejercicio de comunicación comunitaria. Pretendemos el desarrollo, la creación y la proyección de los elementos que conforman nuestra cultura, así como proporcionar voz a todos los sectores de la comunidad. Esa es parte de lo que nosotros, así es como nacemos, son parte de nuestros propósitos. Siguiente, por favor. Voces de la Cultura constituye una entidad diversificada dedicada al registro, porque hacemos investigación algunos de nosotros. Hoy no pudo estar con nosotros la maestra Marcia Bobadilla, que también se dedica a la investigación de manera independiente. El doctor Armando también formó parte de nosotros. Entonces también hacemos un poco de investigación, ¿sí? Entonces ahí está, parte, producción, difusión de contenido cultural. Nuestros ejes de trabajo son la cultura, la historia, la educación, la ecología, el ambiente y las relaciones sociales en términos generales y más específicamente lo que corresponde a nuestras comunidades. Entonces nosotros nacemos como parte de esa sociedad. Soy de Santa María Nativitas, perteneciente al municipio de Calimaya. Y como yo, muchos de mis compañeros de aquí del municipio. Pero este proyecto
involucró a más personas, incluso de otros municipios, fue lo bonito. ¿Sí? Y continuamos, de Tenango, de Toluca, de Metepec, de San Antonio. ¿Sí? Entonces, ahí está la sociedad trabajando. Siguiente, por favor, maestra. El ejercicio de comunicación comunitario a través de la radio comunitaria por medio de Cultura Sonora nos dio, uno, la oportunidad y la experiencia de crear, producir, desarrollar y proyectar y difundir a través de, esta fue la diversificación que nosotros encontramos en pandemia, que si bien fue un problema para algunos, para nosotros no fue una oportunidad. ¿Por qué? Porque empezamos a transmitir a través de la radio convencional, redes sociales, pero también llegó el momento en que llegamos a transmitir a través de radio por internet. Muchos de la gente piensa que la gente ya no escucha radio y es mentira. Hay personas grandes que estamos acostumbrados, crecimos con la radio y nos gusta escuchar programas culturales, ¿sí? Las noticias, en fin, muchos de los programas, ahí está. Entonces, llegamos a varios sectores de la sociedad, a los jóvenes, a los adultos mayores, a través de esta diversificación, ¿sí?, de medios electrónicos. Ahí está, ¿sale? Siguiente, por favor. Nuestros objetivos los dividimos en dos, porque es necesario que tengamos algo que conduzca a nuestros proyectos, porque si no, pues no hay de dónde, ¿verdad? El general se los voy a compartir, dice: investigar, difundir y divulgar entre la población del municipio de Calimaya y sus delegaciones, así como municipios aledaños y más allá de nuestras fronteras, aquí con el apoyo de la tecnología, temáticas referentes a la historia de la vida cotidiana y la cultura. Y otro de nuestros objetivos particulares era dar a conocer y compartir la vida y obra de los pobladores que aportan día con día a la cultura del municipio de Calimaya y sus delegaciones como profesionistas, artistas, artesanos, personajes destacados en el ámbito social, cultural, artístico, con el fin de valorar las aportaciones que realizan, además de enriquecer la cultura de nuestro municipio y del país. Es decir, que personas como los investigadores que hoy están con ustedes, poderlos compartir en otro espacio, porque son los forjadores de nuestra cultura, son nuestros investigadores. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que, no siendo de los lugares de origen, se dedican a investigar. Y nosotros entonces, como población, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tenemos mayor responsabilidad porque somos de ahí. Vean a la doctora Karen, hoy está con nosotros, y bien dicen que a veces cuesta trabajo, pues nosotros también nos costó trabajo poder llevar a cabo todo esto. Siguiente, por favor, maestra. Ahí está. Con dicho objetivo, pues nos permitió empezar a trabajar, porque llegó el momento en que todo esto que les estoy comentando quedó corto a lo que fuimos encontrando. Y decía uno de mis compañeros: la gente está deseosa de saber. Yo siempre les he reclamado a los municipios: ¿por qué los días domingos están cerradas las casas de cultura? Toda la semana pues nos vamos a la escuela a trabajar, y los domingos que tenemos un espacio, un tiempo para poder aprender, saber, resulta que todos estos espacios públicos están cerrados. Y el único que está abierto, el Centro Cultural Mexiquense, está lejos. ¿Qué hacemos? Excepto algunos museos, como el de Tenango, por ahí estaba el arqueólogo, ¿no?, que están abiertos. Y es un gusto poder llegar y saber que puedo ver una exposición o visitar algo para conocer de ese lugar. Ahí está. Dichos objetivos nos han permitido poder llevar a la práctica en otros municipios del Estado de México, complementando con otras actividades, lo cual nos permitió ampliar nuestro proyecto cultural. Contamos actualmente con varias actividades y las clasificamos de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir esto?
que nuestro programa de radio traspasó nuestras fronteras. Se quedó corto, porque vimos una necesidad cultural que se requiere ser atendida, tanto por las autoridades como por la sociedad civil. ¿Sí? ¿Y cómo nos dimos cuenta? Por la asistencia que a veces se tenía. La gente está tan acostumbrada a ver, escuchar otro tipo de cosas, que cuando ve esto le parece novedoso. Y dice, ¿dónde está? ¿Dónde estaban? Pues ahí estábamos guardados, pero nadie nos veía. Bueno, ¿cómo fue? Bueno, son parte de las fotografías de los programas de radio. Hicimos más de 70 programas de radio sin recursos, con recursos propios. Ahí están. Y fuimos dividiendo nuestras actividades. La siguiente, maestra, por favor. Doctora, por favor. Ahí está. Diversas temáticas. Hoy en día tenemos 5 programas especiales del mariachi. Tenemos especiales de Día de Muertos. Por ejemplo, hace rato hablaban de los testamentos. Tenemos una investigadora que nos habló sobre los testamentos en un programa. Pero también de nuestras tradiciones locales tenemos programas. Del cultivo de las flores en nuestro municipio como parte de nuestra identidad. ¿Quién me puede decir una tradición de su lugar de origen de Día de Muertos? Los recorridos no son de nosotros. Cabe recordar, es que es donde están catrinas, monstruos, esos no son. ¿Quién nos dice? ¿Quién me dice? Por ejemplo, en mi pueblo, Santa María de Nativitas, tenemos la costumbre de hacer el pan de muerto. Esa es una tradición. Y eso se da en varios lugares. Las ofrendas, por supuesto, hacer las velaciones en los panteones, son parte de nuestras tradiciones. Y que hoy en día optamos más por los recorridos, incluyendo, hasta las autoridades los promocionan y dejamos por ahí lo nuestro. Generar identidad no solamente es hacer las actividades, sino rescatar nuestra historia. Eso es lo que nos ata a nuestras comunidades. Que cuando vamos a algún lugar y vemos que lo están por ahí dañando, decir, oye, hay que cuidar. Nos hace uno con nuestra comunidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está en parte. Nuestro proyecto cultural actualmente se divide en histórico-cultural. ¿A qué se refiere con esto? A que tenemos diferentes actividades. Entre lo histórico-cultural tenemos lo que nosotros conocemos como las caminatas con historia. Nosotros somos creadores aquí en Calimaya de este concepto de ver a la historia, ahora sí como dice ahí, caminándola. Imagínense poder escuchar la explicación del cuadro de ánimas, no aquí, sino allá. Eso intentamos hacer. Y lo dividimos entre caminatas locales, municipales, estatales y nacionales. ¿Por qué? Porque cada rincón de nuestras comunidades tienen algo que contarnos. El municipio tiene algo que contarnos. Lo hemos hecho aquí en Calimaya, tenemos 6 rutas diseñadas, por ahí cuando les interese. Lo hemos hecho con escuelas para poder explicar el significado, poder ir a la vieja estación del ferrocarril que le decimos aquí en Calimaya, conocer el aspecto histórico. Estas caminatas pues están divididas de esa manera. Y cada comunidad, lo hicimos en Santa María Nativitas también, donde incluso interviene la comunidad. Me acuerdo de una que hicimos hacia el Calvario, donde una persona nos llama y me dice, vengan, los invito a ver lo que tengo aquí en mi casa. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que tiene una colección de las pinturas de las escalinatas. Y dice, eso debe estar en un museo, se tendría que estar exhibiendo. Es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra historia. Entonces imagínense que ustedes puedan ver todo eso dentro de
Cabe aclarar que no hacemos recorridos turísticos, no tienen ese fin, sino más bien de índole histórico-cultural, donde se pretende generar esto que les estoy comentando, que es la identidad, ¿sí? Hay veces las cuestiones turísticas solamente son efímeras, son en el momento, se van, se diluyen, son en el momento. Entonces nosotros pretendemos que eso nos ayude, ¿sí? Adelante, por favor. Ahí están parte de las historias, caminatas con historia. Ahí está parte de lo que hemos hecho. Por supuesto que diseñamos todo el proyecto con trípticos, talleres al final, donde rescatamos parte de la cultura del municipio, como la elaboración de papalotes que ya se viene, claro, con una explicación, por supuesto, histórico, pero también tradición, porque hay gente que hemos invitado para que nos diga cuál era el fin del papalote, qué significado tiene el papalote, porque no solamente es echarlo a volar, no. Nosotros arropamos nuestros proyectos con toda una explicación. Ahí está. Afortunadamente nos han invitado en otros municipios a este tipo de proyectos: Toluca, Metepec, Tenango, San Antonio en la Isla. Desgraciadamente Calimaya pues no. Digo a partir de las autoridades, nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, ¿sí? Y es bonito que te identifiquen en otros lugares y donde te digan, vamos. En Toluca nos invitaron al recorrido de la zona arqueológica de Calixtlahuaca y varias exposiciones. No, esto nos ayuda a acercar la cultura también a la población. Ahí está, cobertura de eventos, también eventos culturales. Nos han dado la oportunidad de acercar precisamente la cultura a la comunidad a través de las redes sociales. La gente que no puede ir, conciertos de música. Entonces, pues hay veces nos invitan, pues ahí estamos, ¿no? La feria del juguete tradicional en San Antonio la Isla también, rescatando todo esto, porque es parte también de la economía. Hemos estado ahí. Siguiente, por favor. Ahí está, parte de lo que, donde hemos estado, Guelaguetza, Quimera, hemos estado en ferias patronales, parte de lo que nos... Ahí está. Comunidad, hacemos una convivencia. Hoy tenemos el proyecto de museos comunitarios. Museos comunitarios es que cada comunidad tuviera su propio museo. Hace rato nos decían cómo se llevan a veces las piezas por el desconocimiento de lo que se tiene. Pretendemos que cada comunidad tenga su museo comunitario, a partir de fotografías, a partir de documentos antiguos, a partir de objetos, porque la gente no conoce su historia, ¿sí? Entonces, a través de estos museos, que la gente pueda asistir y conocer su historia. ¿Por qué? Porque pasa lo que nos dijo el doctor, ¿sí? Que se llevan las piezas y nadie sabe, nadie supo y no tenemos nada. Entonces, ahí está, es un proyecto que está en desarrollo. Ahí está. Una de las cosas que hemos visto, la parte educativa también, ahí está. En el ámbito educativo tenemos talleres, presentaciones de libros. ¿Por qué? Porque también en nuestras comunidades tenemos escritores, tenemos investigadores. Y no falta quienes dicen, oye, ¿me apoyas a presentar mi libro? ¿O me puedes llevar a una escuela a presentar mi libro? Claro, hoy en día somos gestores, nos dedicamos también a hacer gestoría cultural. Hemos ido a Prepa 1, hemos ido en las comunidades también donde nos abren casas comunitarias donde vamos y presentamos libros. Es lo que estamos haciendo en comunidad, es lo que estamos haciendo algunas personas, y digo algunas personas porque estamos abiertos a quienes quieran participar con alguna ponencia, con lo que están investigando, con lo que están realizando, con algún taller, y de esta manera poder resolver esta crisis cultural. Muchas gracias, maestra.
Muchas gracias, maestro, por la exposición. De verdad, un gusto ver cómo también de parte de la comunidad se está trabajando para difundir la historia y la cultura. No, pues agradecemos mucho la participación de todos los presentes, de todos quienes hicieron sus preguntas. Un aplauso para todos los ponentes por su participación y por haber aceptado la invitación a participar en este evento. Un aplauso también para todos ustedes que aguantaron esta jornada larga. Como bien dijo alguno de los expositores, el link del video quedará en YouTube. Entonces comuniquen a sus amigos conocidos que vean esto y que Calimaya sea conocido más allá de Calimaya. No me resta más que dar las gracias por parte del Colegio Mexiquense al Ayuntamiento de Calimaya por la recepción que tuvieron con nosotros, por todo su apoyo y hacer el aviso de que tenemos libros a la venta editados por el Colegio Mexiquense en la parte izquierda del patio, donde también podrán encontrar libros escritos por la doctora María Teresa Garqui y se los puede firmar también aquí. Muchísimas gracias.